Gracias a todos los presentes en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN, capítulo Zulia. Hoy tenemos la conferencia de la máquina de guerra marítima y el aparato de captura liberal a la Armada Republicana en la campaña del Lago de Maracaibo, a cargo de Edgar Blanco. Bienvenido. El doctor Edgar Blanco es licenciado en Ciencias Navales, mención electrónica, de la Escuela Naval de Venezuela. Es especialista en Derecho y Política Internacional, graduado en la Universidad Central de Venezuela, UCB. Los micrófonos son de usted para esta conferencia en la FILVEN, capítulo Zulia, a propósito de los 200 años de la batalla naval del lago de Maracaibo. Bienvenido. Muchas gracias. Voy a hablar en nombre del presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, Eladio Jiménez Ratia, porque él, con una inquietud académica, ha logrado orquestar a un conjunto de individualidades que en un momento determinado habían desarrollado proyectos particulares y lo ha podido congregar bajo una figura que nosotros le hemos dado en llamar el nombre de conciencia acuática. Conciencia acuática sería como la actitud que deberíamos tener todos los venezolanos para observar el mar como algo que nos identifica y que nos va a permitir a nosotros en un momento determinado alcanzar el desarrollo y la satisfacción de las necesidades que en estos momentos para nosotros son muy acuciantes. El almirante Jiménez Ratia, como presidente del INEA, ha promovido la publicación de un conjunto de libros, y antes de hablar de la máquina de guerra, que es parte de ese proyecto, me voy a permitir hablar de varios de los desarrollos que se han concretado en trabajos que le han servido al país de alguna u otra manera. El primer libro está relacionado con la vida de los Delgado Charbot. Son 2 tomos, pueden ver. Estos dos tomos fueron elaborados por un doctor también oficial de la Marina llamado Jairo Bracho, y su preocupación en la elaboración de estos libros, realmente tenemos en este caso solamente el primer tomo, por una razón específica, que es el hecho que Román Delgado Charbot fue un oficial de la Marina. La preocupación de Jairo Bracho fue tratar de entender cuál ha sido el devenir de la Marina Nacional desde el momento en que se congregaron las civilizaciones aborígenes aquí en Venezuela y las civilizaciones hispánicas, porque hubo un momento que se produjo una ruptura. Bueno, en el caso de Román Delgado Charbot, él trató de congregar esas 2 corrientes navalistas, por decirlo de alguna u otra manera, y en la congregación de esas 2 corrientes se tradujo en una serie de proyectos que permitieron que Venezuela a inicios del siglo XX pudiera desarrollar una capacidad de construcción naval, pudo desarrollar una capacidad para la navegación de cabotaje nacional y pudo establecer incluso unas líneas de navegación internacional. Esto se perdió a partir del año 1913 porque Gómez, el presidente de ese momento de Venezuela, ejecutó un conjunto de acciones que hicieron que él tomara el control absoluto del poder, y bueno, entonces ese esfuerzo que realizó Román Delgado Charbot se perdió. Ese esfuerzo en un momento determinado lo trató de recuperar su hijo, y eso es lo que se corresponde al segundo tomo de la obra realizada por Bracho, que bueno, tuvo un devenir tan truncado como lo tuvo su padre. Ese es básicamente el proyecto de los Delgado Charbot. El segundo libro del que quiero hacer mención es de la Guayana Marítima. La Guayana Marítima es un esfuerzo que ha venido llevando a cabo Eladio Jiménez Ratia para poder crear o aglutinar un conjunto de esfuerzos que se han hecho de manera histórica para nosotros tener argumentos para defender nuestros derechos sobre el territorio Esequibo en función de los tribunales y de los juicios que están abiertos en estos momentos, a pesar de que Venezuela no forma parte de la Corte Internacional de Justicia.
En esta compilación que se llama La Guayana Marítima, hay 3 autores, o sea, 2 obramos como colaboradores y el autor principal es también el doctor Jairo Bracho. Yo como colaborador hice un trabajo que está relacionado con mi experiencia como alumno en unos cursos de negociaciones de límites marítimos en París en el año 2006, que me permitieron ver cómo es que se maneja el tema de la corte, y bueno, los invito para que vean más o menos cómo desde ese momento ya se estaba manejando o se estaba cocinando cómo iba a estructurarse el proceso de negociaciones que está en estos momentos en curso. La otra autora es Josmar Fernández. Ella es una persona que tiene una dilatada experiencia en temas de relaciones internacionales. De hecho, trabajó 10 años en la Dirección de Fronteras en la Cancillería y hizo un trabajo como geógrafa sobre los intereses geopolíticos que están en juego en la fachada atlántica, porque la posibilidad que tiene Venezuela, no tanto de salida en el sentido de la navegación en sí hacia el Atlántico, sino en el sentido de la posibilidad de que Venezuela pueda extender su territorio marítimo hacia el Atlántico, es lo que está en juego cuando estamos hablando de la fachada atlántica. El trabajo que hace ahora Bracho es un trabajo bastante amplio, pero a mí solamente que me llamó la atención es la manera como él trata el tema de la titularidad desde el punto de vista cartográfico, desde el punto de vista histórico. ¿Por qué? Porque si se toma en consideración ese hallazgo que hizo Bracho, tanto en los archivos de India, como en los archivos de India en Sevilla, como los que hay en Portugal, si se llega a tomar en consideración ese esfuerzo de Bracho, nosotros pudiéramos tomar argumentos fuertes de modo tal que la manera de manejar o de pelear nuestros límites marítimos o incluso límites territoriales van a tener otra configuración que va más allá de la posibilidad de establecer datos desde el punto de vista geográfico preciso gracias a la existencia de satélites. Perdón. La metodología que Bracho trajo al presente está relacionada con el hecho que esos datos tienen una naturaleza histórica que tiene que ser considerada en función de la capacidad del hombre a ocupar el espacio. Eso es lo que quería hablar sobre el caso específico de la Guayana Marítima. En relación con este otro libro que ustedes están viendo en el centro, que se llama El Poder Naval de la República de Colombia 1823-1830, fue una obra realizada por otro oficial de la Marina, que es doctor en historia, que se llama José Gregorio Maita. Este es un libro que es inédito porque, y es un libro de referencia ya a nivel internacional, porque ha permitido a los historiadores del presente poder ver el pasado a la luz del presente. En función de todas las teorías que se están manejando en relación con el mar, en referente a cómo un país en un momento determinado puede reclamar la titularidad del espacio, no solo por los actos de usos continuos y pacíficos, sino como Colombia en un momento determinado tuvo que estructurar unas capacidades militares navales de gran envergadura para ejercer influencia en todas las operaciones que se estaban ejecutando en el área, no solamente en el Caribe, sino en el Océano Pacífico, y condicionar todos los procesos de negociación que se hicieron a nivel internacional de forma tal que se estableciera un status quo a partir del año 1826, una vez que se produjo el Congreso Anfitriónico de Panamá. Esta obra realizada por Maita rescata una serie de aspectos que no habían sido considerados hasta el pasado reciente, como por ejemplo la mayoría de las tropas que combatieron al sur del continente americano, específicamente en las campañas de Perú y del Alto Perú, se creía históricamente que habían sido enviadas por tierra y resulta que fueron enviadas por mar. O sea, en ese contexto, la batalla del lago Maracaibo fue un hecho relevante que tuvo repercusiones a nivel continental, porque gracias a la victoria de los republicanos el 24
de julio del año 1823, que se va a conmemorar dentro de 2 días el bicentenario, gracias a esa victoria se pudieron enviar por mar una cantidad de contingentes de refuerzos venezolanos y colombianos vía Canal de Panamá y a través del Canal de Panamá hacia Guayaquil y a los puertos peruanos, tanto del Callao como de Hilo y de Guachita, que queda hacia el norte del Callao. Entonces, eso le da una nueva dimensión al conocimiento de la historia a nivel continental, porque se creía hasta este momento que las más grandes operaciones marítimas que se habían ejecutado en el continente americano durante la Guerra de Independencia habían partido desde Valparaíso y de Viña del Mar, conducidas por oficiales británicos. Esa es la importancia del libro sobre el poder naval de la República de Colombia. Y del último libro, donde sí voy a poder hablar un poco, que es sobre la máquina de guerra. Este es un proyecto de investigación que yo había ejecutado desde hace 2 años. Me refiero a este libro que ustedes están viendo en este momento. Y este libro obedece a una inquietud que me surgió en función de que un historiador francés que se llama Clement Thibault, que es un historiador que está muy activo desde el punto de vista académico, realizó un libro hace una década que se llamaba La Constitución de los Ejércitos Republicanos en Venezuela y Colombia hasta el año 1821. Y me llamó la atención porque es un libro muy interesante, pero el tema es que él utiliza unos conceptos, y básicamente el concepto que utiliza es el concepto de máquina de guerra, que es un concepto que fue desarrollado por 2 filósofos franceses. Uno se llamó Gilles Deleuze y el otro se llamó Félix Guattari, en una obra que se llama 1000 mesetas, capitalismo y esquizofrenia. La última parte trata sobre la máquina de guerra, o mejor dicho, se llama Tratado de Nomadología, Máquina de Guerra y Aparato de Captura. Y la inquietud que me surgió fue que Clement Thibault utilizó 4 citas de Gilles Deleuze y Félix Guattari, pero él no habló del aparato de captura. Y el aparato de captura, el concepto de aparato de captura, como lo manejan estos autores franceses, pudieran explicar por qué tanto España y Portugal, como todos los países iberoamericanos aquí en este lado del Atlántico, han tenido que vivir inestabilidad política desde el mismo momento que se produjo el proceso de independencia. Entonces, la preocupación que me dio fue tratar de explicar el origen de esa inestabilidad política desde el punto de vista histórico en función del proceso independentista. Pero Clement Thibault se quedó corto cuando, primero, no explica por qué se produjo esa inestabilidad. Y segundo, porque nada más remite su estudio hasta el año 1821. Entiendo que Clement Thibault este año realizó o publicó en fecha reciente un nuevo libro que no he tenido la oportunidad de acceder a él en función de las circunstancias que nosotros hemos estado viviendo hasta el presente, pero sí he tenido acceso a otro autor francés que desde el punto de vista marítimo ha tratado de redimensionar la visión de cómo fue el proceso de la guerra de independencia o cómo fue el proceso liberador que se produjo aquí en América Latina, o mejor dicho en Iberoamérica en ese periodo histórico. Entonces, esa dimensión que trata de darle ese autor francés, una dimensión atlántica, donde maneja unos temas que de alguna u otra manera resultan complicados de manejar en función de incluso de conceptos que hoy en estos momentos nosotros estamos manejando. Como por ejemplo la participación de piratas o de mercenarios. Y aquí quiero detenerme un momento. El proceso de desestabilización que se produjo en todo lo que fue Hispanoamérica comienza propiamente con la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa y de manera más específica cuando la Revolución Francesa empieza a irradiar a los territorios franceses de ultramar. Específicamente me refiero al caso específico de Haití y al caso específico de Guadalupe. De hecho, en el caso de Guadalupe, la irradiación permitió que en un momento determinado José Leonardo Chirino iniciara un movimiento independentista utilizando el lenguaje de la Revolución Francesa. En el caso
de Haití fue más complicado. ¿Por qué fue más complicado? Porque en Haití hubo un movimiento independentista que generó una especie de genocidio con la estructura colonial que existía en el área, en el espacio, y eso generó quizás el primer movimiento de refugiados que se produjo a principios del siglo XIX. Entonces, con este movimiento de los refugiados, y aquí creo que entonces voy a continuar de manera tal y voy a hacerlo de una manera más breve, darle la oportunidad al profesor Maita, que acaba de llegar, para que nos hable un poco más del libro que él realizó. Entonces, lo que quiero hacer ver es que entonces en el Caribe se empezó a generar una dinámica que tuvo varios focos. En primer lugar, tuvo como foco Haití. Después este foco se trasladó a Nueva Orleans. Después de Nueva Orleans se trasladó a Cartagena de Indias. Después de Cartagena de Indias se trasladó de nuevo a Haití, y de Haití se estableció firmemente en lo que fue la isla Margarita. ¿Cuál fue la naturaleza de ese foco? Que bueno, que hubo una guerra en el Mar Caribe que se caracterizó por la depredación del tráfico marítimo de las potencias que se encontraban en el área. Y esa actividad la ejecutaron individuos que fueron considerados como piratas en un momento determinado y corsarios en otro momento, en función de los intereses que estaban en juego en el área. ¿Cuáles eran los intereses que estaban en juego en el área? Bueno, los que defendían por una parte el Reino de España, por otra parte Francia, en primer lugar la Francia revolucionaria, y después otra vez la Francia monárquica, el Reino Unido y Estados Unidos, que empezó a aparecer en el escenario ejecutando operaciones antipiráticas, vamos a decirlo de esta manera, pero con una finalidad específica, que fue la de tratar de sacar de juego al actor político más débil que se encontraba en ese momento, que era España. España, como se recordarán, tuvo que vivir una guerra de independencia entre el año 1808 y el año 1814. En el medio de esa guerra de independencia que ellos hicieron contra la Francia napoleónica, tuvieron que empezar a lidiar con los movimientos independentistas en el continente americano, y después, cuando ellos lograron más o menos un nivel de estabilización, tuvieron que vivir un proceso de desestabilización, porque el mismo proceso independentista español generó facciones, la de los monárquicos constitucionalistas y la de los monárquicos absolutistas. Entonces, esa situación que empezó a vivir en España, que en el año 1823 se acrecentó de una manera tal que hizo que ocurriese una parálisis desde el punto de vista institucional, fue que favoreció en parte el resultado del proceso independentista aquí en América Meridional. Entonces, el concepto de máquina de guerra, visto por Gilles Deleuze y Félix Guattari, tiene como propósito, o tuvo como propósito para él, tratar de pensar, para ellos dos, para tratar de pensar en lo que son multiplicidades y cómo las multiplicidades pueden generar un nuevo cambio o un nuevo estado de cosas. De hecho, ellos definen a la máquina de guerra como una máquina de destrucción que tiene como fin única y exclusivamente la destrucción del Estado. Entonces, si eso lo vemos de la perspectiva de los movimientos independentistas que ocurrieron aquí en América del Sur, la máquina de guerra que se generó en el continente buscó destruir el orden español por una parte. Pero si la vemos desde la perspectiva marítima, se buscó destruir el orden español, ciertamente, pero también esta operación que ocurrió en el Mar Caribe fue una doble operación donde hubo un aparato de captura que yo lo he denominado aparato de captura liberal, porque lo que pasó de alguna u otra manera fue que el aparato de captura tomó la máquina de guerra, y eso se observa en la gestación de los ejércitos nacionales. Pero cuando hablamos de máquina de guerra marítima, que fue la intención del libro que le he estado haciendo mención, esta máquina de guerra marítima, cuando fue capturada por el Estado, fue la que permitió la constitución de una armada colombiana, de una armada republicana. Pero esta armada, después de que logra
apartar a los españoles de todas las aguas circundantes a Hispanoamérica, se disuelve y es suplantada por las máquinas de guerra marítima de las potencias que quedaron en el área. Al permanecer esas máquinas de guerra, ellos lograron imponer una estructura, digamos, capitalista, que es la que nos ha regido hasta el presente y es la que ha fomentado la inestabilidad política en todo el continente, incluso en la península ibérica. ¿Cómo se manifestó esta máquina o este aparato de captura que ha desestabilizado la región o no ha permitido que haya estabilidad regional? Lo ha hecho por dos maneras, por una operación de comparación y una operación monopolística. La operación de comparación se puede observar en el momento, o sea, desde el punto de vista histórico y la fecha que yo pongo como referente del año 1795, cuando el Reino de España se vio en la necesidad de liberar el comercio en la región por los problemas que ya estaba viviendo en Europa en función del proceso revolucionario que se había gestado allá en la Francia, y la situación de comparación hizo que tanto Estados Unidos como el Reino Unido tuviesen capacidad de comerciar en mejores condiciones con todas las colonias españolas, a diferencia de lo que podía hacer España en un momento determinado. Entonces, esta comparación que se produjo en el lado desde la perspectiva española, una vez que empiezan los movimientos independentistas a partir del año 1810, 1811, la comparación se traslada, se aparta España del juego y se dejan a todas las repúblicas que estaban surgiendo en ese momento, que los colocaba en unas condiciones de desventaja en función de los países que podían comerciar en mejores condiciones. El otro aspecto, que fue la apropiación monopolística, se produjo a través de la deuda. O sea, el esfuerzo de guerra en Hispanoamérica obligó a que los jefes republicanos tuvieran que comprometerse con préstamos en el extranjero, específicamente con el Reino Unido, y eso hizo que después de la guerra, no solo en función del boom que se había generado en Europa, que ya estaba viviendo una revolución industrial, permitió que este endeudamiento se acrecentara, sino que el boom terminó en una explosión financiera en el año 1825, y eso hizo que las deudas que ya habían adquirido las repúblicas americanas se acrecentaran, se multiplicaran a casi al infinito, e hizo que el país que era el acreedor, que era el Reino Unido, se convirtiera o empezara a aplicar algo que desde el punto de vista económico se conoce como la cláusula de la nación más favorecida. Entonces, el aparato de captura estuvo determinado por el capitalismo, y la máquina de guerra que fue capturada por el capitalismo es la que ha generado la inestabilidad que nosotros estamos viviendo hasta el presente. Entonces, con esta introducción que yo le estaba dando, le voy a dar el paso a José Maita para que nos hable un poco de su libro. Muchísimas gracias, mi capitán de navío. Un honor compartir el espacio con usted, y muchísimas gracias a la Filben, a la editorial El Perro y la Rana por editar mi libro, y por supuesto al Instituto Nacional de Espacios Acuáticos por el apoyo financiero para su impresión. Bien, siguiendo su línea de trabajo, no asociamos el poder naval con nuestros países hispanoamericanos, y mucho menos en el contexto de la guerra de independencia, pero es necesario pensar que para librar una lucha como fue la gesta emancipadora, combatir a un imperio transoceánico como fue España, una potencia colonial, uno de los países más poderosos del mundo en siglos anteriores a ese momento, era necesario el desarrollo de un poder naval, es decir, de un músculo militar en los espacios acuáticos, en el mar, que garantizara la victoria y mantuviese a raya tanto a España como a otras potencias que en ese periodo empezaron a aparecer y que usted mencionaba, como eran Gran Bretaña, Francia o incluso los Estados Unidos. En esta obra, en el que ubicamos diferentes operaciones navales o navales terrestres poco estudiadas o incluso desconocidas, por ejemplo, que aunado a lo que se conoce de la batalla naval del lago de Maracaibo, hubo toda una campaña naval y terrestre, que es la campaña del Zulia. Hubo una adquisición
de embarcaciones de gran poderío, incluyendo un navío de 70 cañones en Gran Bretaña o fragatas de más de 40 cañones en el exterior, y que la historia no finalizó tampoco en la batalla naval del lago de Maracaibo, sino que la guerra sencillamente se desplazó a lo profundo del Mar Caribe y del Atlántico, y que en esa nueva etapa de la guerra fue justamente la antigua República de Colombia y los patriotas quienes llevaron la iniciativa, se dieron combates alrededor de Cuba. Los corsarios patriotas llegaron incluso a operar en aguas del Mediterráneo, asolando los puertos de España, y que además de eso, la mayor parte de las tropas despachadas a la campaña del Perú se enviaron por mar, a través del Caribe, obviamente transbordo por tierra en Panamá, que no existía el canal, y luego la escuadra colombiana del Pacífico hace la parte final de los viajes entre Guayaquil o Panamá mismo y puertos peruanos como Arequipa o el Callao. Digamos, en la primera parte del libro, pues hablamos del contexto geopolítico, pero detenidamente, de cómo estaba la guerra en el continente americano hacia 1823. Reflexionamos acerca de la potencialidad marítima de la antigua República de Colombia, basándonos en la teoría de Alfred Thayer Mahan, el autor de La influencia del poder naval en la historia, y analizamos, bueno, cómo, según esta teoría, la antigua República de Colombia tenía varios elementos, no todos, pero varios elementos, para haber sido una potencia naval, y cómo fue una potencia naval incipiente, ¿no? Cómo estuvo en el umbral de eso. Además de, bueno, narrar todas estas campañas navales poco estudiadas. En el segundo tomo abordamos los aspectos administrativos, abordamos cómo el liderazgo patriota manejó la estrategia naval, cómo lo naval estuvo presente en el Congreso Anfictiónico de Panamá, por ejemplo, que se planteó muy seriamente la independencia de Cuba y Puerto Rico y su posible absorción a la antigua Colombia, cómo incluso se habló de un ataque a las Islas Canarias para forzar a España a su rendición, o a las Filipinas, cómo todo esto preocupó a las potencias anglosajonas y a Francia, que veían que realmente el equilibrio geopolítico en el Caribe y en las Américas se podía alterar, cómo se manejó la parte financiera, la adquisición de buques, cómo justamente estos proyectos navales cayeron al traste con el colapso económico de la antigua Colombia, producto de la deuda con casas comerciales inglesas, cómo una parte del liderazgo de la antigua República de Colombia fue más tímido en la visión del poderío naval, empezando por el propio libertador presidente Simón Bolívar, mientras que otra parte del liderazgo fue mucho más audaz, como el ministro Briceño Méndez, ministro de Marina y Guerra, el vicepresidente Santander, y varios, por supuesto, líderes de la Armada, como esto incluso se expresó en un proyecto de ley orgánica de Marina, como el extenso litoral gran colombiano se dividió en 4 departamentos de Marina, que son equivalentes o son muy parecidos a las actuales regiones estratégicas de defensa integral. Es decir, que no hay nada absolutamente nuevo, ¿no?, en el campo de la geopolítica, y algunos mecanismos de defensa exterior de nuestro país pues tienen antecedentes directos en el pasado. De todo, en general, después de un recorrido bastante extenso, pues es un libro de 2 tomos, juntos suma casi 1000 páginas, entonces puedo decirles que la lectura los puede atrapar o puede ser ligera, pero corta no es. Creo que la reflexión final es que, bueno, la primera, que en nuestra historia no es que todo se escribió, al contrario, es mucho más lo que no sabemos que lo que sí sabemos, y además de eso no solamente es la investigación o escribir, sino la interpretación. La interpretación es que aquella República de Colombia, por su posición central en el continente americano, por su condición de bioceánica, por haber liderado el proceso de independencia en Hispanoamérica, estaba llamada a ser una potencia naval para la seguridad del continente completo, de sus vecinos, de sus hermanos hispanoamericanos, y consecuentemente con eso desarrolló un músculo naval que, bueno, por cuestiones de diferencias políticas entre su liderazgo y del colapso financiero, eso en ese momento quedó atrás, y eso provocó que de alguna manera Cuba y Puerto Rico siguieran en manos del Imperio Español y se diera un equilibrio geopolítico que terminaría favoreciendo a Estados Unidos. Pero la lección para el siglo XXI es que nuestra actual Venezuela, un país totalmente volcado al mar, cuyas principales ciudades están junto al mar, cuyos principales productos de exportación salen por mar y que ocupa más o menos 1/3 del espacio del Mar Caribe, está llamada a ser, está obligada a desarrollar su potencial marítimo y naval
para su propia seguridad y la prosperidad de sus habitantes. Muchas gracias. Estamos en la 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN. Gracias por esta conversación, esta conferencia de la máquina de guerra marítima y el aparato captura liberal a la Armada Republicana en la campaña del lago de Maracaibo, celebrando los 200 años de la batalla naval del lago de Maracaibo, aquí en Maracaibo, en el edificio Las Laras, en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela. Maracaibo es bicentenaria y bolivariana. Muchas gracias.